Muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la segunda y última parte del tema de cirugía parendodóntica. Recordando un poquito la anterior sesión, hablábamos de que en el caso de que yo no pueda llegar a conformar, a limpiar o acceder al sistema de conductos radiculares por una serie de factores vía conducto, bueno, tengo la alternativa de recurrir a una cirugía altamente especializada como es la cirugía paraendodóntica. Antiguamente también se denominaba cirugía apical, ¿sí? Pero el término paraendodóntico es un poco más adecuado, correcto a los conceptos actuales que podemos manejar. Bueno, en la anterior clase nos habíamos quedado viendo un poquito acerca del material instrumental y evidentemente al ser una cirugía necesitamos una correcta técnica anestésica, ¿no? Y vamos a ver de qué tenemos que colocar dependiendo del arco, ya sea una anestesia infiltrativa, que abarque una pieza a cada lado del diente que vamos a nosotros a intervenir o vamos a operar, ¿sí? Sabemos que en el caso de endodoncia utilizamos mucho la articaína con vasoconstrictor, ya que va a ser un anestésico que nos va a dar muy buenos resultados, ¿no? Por el tiempo prolongado necesitamos también, sabemos, de colocar algún tipo de spray o anestésico tópico y sobre todo el tema de atemperar el tubo de anestesia, el carpule, para evitar esa molestia que hay por la diferencia de temperatura, ¿no? Entre la solución anestésica y los tejidos del paciente. Siempre una técnica anestésica colocando la anestesia de forma lenta y medida. Y si estamos en maxilar inferior, evidentemente habrá que ver una técnica troncular como el dentario inferior o mentoniano. Número dos, tenemos que hacer aquí un poquito de repaso de los colgajos. Y sabemos que en cirugía tenemos un colgajo de espesor total. Y dentro de estos colgajos vamos a hablar mucho en endodoncia del colgajo intrasulcular, ¿sí? Va a ser el colgajo de elección entonces para la cirugía parendodóntica, el colgajo que va a abarcar la porción intrasulcular, ¿sí? Hablando de otros tipos de colgajo, tenemos el mucogingival o festoneado, pero en este caso hablaremos de un colgajo intrasulcular. Para eso vamos a utilizar evidentemente hojas de bisturí con el mango del Bart Parker y el desprendimiento del colgajo después lo vamos a hacer con legras especiales. Necesitamos tener una legra que no tenga una punta muy agresiva, muy filosa, si queremos el término, para no desgarrar el tejido. Entonces acá será importante que yo vaya acompañando con una legra y también una gasa humedecida en solución fisiológica nos va a ayudar a desprender el colgajo de una forma más sencilla. No tenemos que tener cuidado y de no hacer una fuerza excesiva tampoco para el desprendimiento del colgajo. Como cualquier cirugía, estamos buscando también dentro de los objetivos lo que va a ser la visibilidad o el acceso del campo operatorio, en este caso de la lesión que yo quiero abarcar o la lesión que yo quiero eh, remover en este caso. ¿Sí? Después, si fuera necesario, yo sé que tenemos que hacer una ostectomía. Acá estamos viendo las fresas de baja velocidad, de carburo, siempre acompañándonos de una irrigación, ya sea con solución fisiológica. Si tuviéramos un motor de cirugía o de endodoncia, mucho mejor, pero en muchos casos necesitamos nomás la baja velocidad. Siempre sin olvidarnos que sean fresas que estén nuevas en lo posible, que estén muy bien controlados el proceso de esterilización y vamos a acceder a la lesión que queremos remover. Después vamos a hacer un debridamiento del tejido patológico. En este caso se lo está haciendo con cucharetas de dentina, ¿sí? Sabemos que también podemos utilizar cucharetas de hueso, pero en realidad las cucharetas de dentina de distintos tamaños nos van a ayudar a hacer una remoción mucho más concienzuda, ya que no solamente es el contenido, sino en un segundo momento tendremos que dejar las paredes de la lesión limpias también, de todo el tejido inflamatorio. Vamos a ver que se forma un tipo de tejido granulomatoso, que son como bridas de tejido,
No nos olvidemos que nuestro sistema inmunológico ha tratado de circunscribir esta lesión, esta agente irritante, y ahí tenemos la formación de un granuloma, en este caso, si es que fuera el ejemplo, y habrá que remover todo ese tejido que muchas veces es bastante sangrante, y hay que hacer una remoción concienzuda entonces, utilizando curetas o cucharetas de hueso o curetas de dentina. Una vez que ya logramos limpiar todas las paredes y el contenido de la cavidad patológica, vamos a exponer aquí la porción apical del diente, ¿no? Y aquí habrá que hacer una evaluación también de acuerdo a las características que presente la parte apical. Si sabemos que hay una dentina reblandecida o directamente que ha habido una reabsorción, bueno, tendremos que hacer lo que se denomina la pisectomía, que son amputar o cortar 3 milímetros en bisel de la porción apical. Y si viéramos de que todavía la superficie radicular está firme, tal vez podemos hacer simplemente el cureteado y la limpieza, ¿no? En este caso se está procediendo con una fresa quirúrgica fisura o de 20 filos para hacer la resección. No hay que olvidarnos de que habrá que hacer una valoración muy cabal del largo y de la proporción corona radicular, ya que sabemos que tenemos que eliminar 3 milímetros de la porción apical, pero tendremos que tener todavía el largo coronario adecuado si es que tenemos un poste o algún tipo de rehabilitación, ¿sí? Para dar estabilidad al diente mecánicamente hablando. En este caso, se va a hacer la resección o la pisectomía como tal. Habíamos dicho que es ideal que ya tengamos el conducto obturado y trabajado. Acá tendremos el sellador con gutapercha si es que se ha podido hacer. En el caso de que tuviéramos algún instrumento fracturado, un poste, un perno al que no se ha podido acceder, bueno, vamos a hacer simplemente la preparación y el sellado recto. Pero vamos a eliminar la gutapercha, como estamos viendo acá en estos milímetros apicales, para generar esta preparación o asiento para colocar nuestro material de sellado, ¿sí? Esta preparación a retro se la hacía antiguamente con fresas o con cucharetas, pero la verdad el ultrasonido, vamos a ver algunas puntas de ultrasonido anguladas, nos van a ayudar con punta diamantada a hacer una preparación muy cabal y muy mínimamente invasiva, si queremos el término, porque no vamos a eliminar demasiado tejido dentinario. Se deja acá preparada entonces la porción apical. Fíjense, obviamente acá se habrá tenido que hacer irrigación, aspiración y todo el tejido patológico sangrante ha sido removido. Acá estamos viendo ya que tenemos la gutapercha que se ha expuesto, la limpieza del hueso circundante, igual que cuando hacemos la remoción de la caries, habrá que llegar a una consistencia o una eh, dureza del hueso también que nos va a hacer recuerdo con las estructuras vecinas sanas también. Y tenemos la punta de ultrasonido, como decíamos, que va a ser el corte de la gutapercha, o sea, se va a retirar la gutapercha de este tercio apical y se va a hacer un lecho y este lecho lo vamos a rellenar con algún material biocompatible. Dentro de los materiales bioactivos, sabemos que hoy en día tenemos al MTA y el biodentine como dos tal vez de los materiales biocerámicos más altamente utilizados y con un mejor pronóstico. Tradicionalmente también se usaba el IRM, ¿sí? Era un óxido de zinc mejorado, las resinas fluidas, fotopolimerizables, pero sabemos que teníamos acá ciertas complicaciones, el tema del eugenol acá, irritante, y el tema de las resinas, ¿no? Que siempre era difícil poder alcanzar un campo quirúrgico libre de humedad, lo que tal vez ponía en entredicho un poco la fotopolimerización. Y aquí tenemos dos cementos que más bien van a actuar de forma amigable o más bien necesitan o trabajan bien frente a la humedad, ¿sí? Tienen un comportamiento hidráulico muy interesante. Ahora, ¿qué más? En algún caso de que hayamos perdido demasiada cantidad de huesos, se podrá también recurrir a algún tipo de regeneración tisular guiada. Entonces acá se podrá hacer un relleno. Generalmente se hará un curetaje y el relleno puede ser el mismo coágulo del paciente o se podrá utilizar algún material óseo inductor como alguna membrana o hueso liofilizado, hueso bovino, tal vez en algún caso, y permitir una cicatrización mucho mayor, ¿sí? Este no es un paso imprescindible, pero si yo puedo tener y el paciente está en posibilidades de acceder a algún tipo de relleno de algún hueso, ¿sí?
liofilizado, hueso bovino, bueno, podemos tener tal vez algunos resultados de cicatrización más interesantes. Evidentemente, como cualquier cirugía, tenemos que dejar cubierto y habrá que reposicionar el colgajo intrasulcular que hemos hecho, los puntos que sean necesarios. Y aquí, obviamente, a los que no estamos acostumbrados a hacer sutura, bueno, es un recordatorio y hay que practicar muchas veces primero en goma eva o en cabeza de cerdo antes de hacer demasiados puntos, porque obviamente tenemos que devolver la posición todos los tejidos blandos que teníamos eh, para dar también la parte estética, ¿no? Aquí está cómo queda el colgajo que se ha reposicionado después de que ha pasado el tiempo y se han retirado los puntos. Y también en algún caso podemos hablar de cirugía parendodóntica cuando ha habido una perforación, ¿no? Acá estamos viendo de que en el acceso no se ha tomado en cuenta el eje mayor del diente y se ha hecho muy vestibular este acceso y se ha generado acá esta perforación, ¿no? Entonces, la perforación a este nivel va a ser muy difícil o habrá que intentar sellarla. Entonces, podemos hacer también el intento del sellado vía conducto, pero si no fuera posible, bueno, yo tendré que levantar un colgajo, hacer la osteotomía, también tratar de llegar a sellar vía colgajo, como ya hemos visto. ¿Sí? Otros tipos de cirugía parendodóntica, ya que no solamente es la pisectomía, sería también la radiectomía o resección radicular, también denominado como premolarización. En algún caso, sobre todo en dientes donde yo tengo algunas raíces que por un proceso patológico, por una fisura o fractura, vemos que se van a perder. La idea es mantener una o dos raíces, sobre todo esto más que nada de los molares inferiores cuando tenemos una raíz distal, y aquí es lo que se denomina como una premolarización. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo que estamos viendo, un molar inferior, tenemos una lesión probablemente de furca muy cercana, y yo sé que estos dientes van a funcionar muy mal, o las raíces van a funcionar muy mal, sobre todo las mesiales donde tenemos curva. Entonces lo que se busca tal vez es tratar de mantener o de tratar sobre todo la raíz distal, que yo sé que tiene un mejor pronóstico en cuanto a la amplitud y el trayecto, ¿no? Entonces, volver un molar premolar para mantener un diente dentro del arco y así también evitar que haya una pérdida o una retracción del tejido óseo. ¿Sí? Bueno, con esos aspectos generales terminaríamos en cuanto a lo que es una revisión general de lo que es la cirugía parendodóntica. Evidentemente hay que hacer una planificación adecuada y tendremos que tener muy claras las indicaciones y contraindicaciones, explicarle al paciente también los pros y los contras e idealmente tener todo el material e instrumental más adecuado o altamente especializado para lo que es la cirugía parendodóntica, ya que como hemos visto antes, los espejos, las curetas, las legras, el instrumental de ultrasonido para la preparación de la cavidad del retro, es instrumental que a veces no está en todos los consultorios o centros de salud y es un instrumental más especializado entonces para esta cirugía parendodóntica. Bueno, esperando que tengan muy buen día. Con esto concluiríamos el tema del día de hoy y nos veríamos. Muy buenos días. Hasta luego.